Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Os lo aseguro, buenas y pobres gentes, gilipollas, infelices, baqueteados por la vida, desollados, siempre empapados de sudor. Os aviso, cuando a los grandes de este mundo les da por amaros, es que van a convertiros en carne de cañón. Es la señal. Infalible. En esta cita del polemiquísimo escritor francés Louis Ferdinand Céline se esconde una verdad universal. Nunca combaten los que deberían. Nunca. Afirmo esto unas cuantas semanas después de que el ex guionista de South Park, Toby Morton, se hiciera viral al crear una web, draftbarontrump.com, en la que afirma que América es fuerte porque sus líderes son fuertes, y aboga por enviar al hijo de Donald Trump a participar en la última operación militar estadounidense, Epic Fury. La web proclama: el servicio es honor, la fuerza se hereda, que Dios bendiga a Barron, y denuncia exactamente lo mismo que la cita inicial de Céline. La crítica, profundamente antiheroica y antimilitarista, ataca la idea de que cuando el poder político comienza a hablar en nombre del pueblo, del amor a la patria o de la unidad nacional, lo que en realidad se prepara es el sacrificio de los cuerpos más vulnerables. Y eso mismo fue lo que sucedió cuando el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el joven Gavrilo Princip asesinó al archiduque Franz Ferdinand y a su esposa la duquesa Sofía Chotek. 2 semanas después de la muerte del archiduque, el periódico liberal más influyente del Imperio Austrohúngaro, el Neue Freie Press, abrió su portada con el titular: «El honor del imperio exige respuesta». La respuesta fue la tensión y ruptura de un complejo sistema de alianzas entre países. La respuesta fue la culminación de una carrera armamentística. Y la respuesta fue también el envío de millones de jóvenes al campo de batalla. Porque recordemos, la patria estaba en peligro, el honor había sido ultrajado y la juventud debía responder. ¿El resultado? 4 años de guerra y entre 15 y 20 millones de muertos. Porque, recordemos de nuevo, buenas y pobres gentes, gilipollas, infelices, baqueteados por la vida, desollados, siempre empapados de sudor. Os aviso, cuando a los grandes de este mundo les da por amaros, es que van a convertiros en carne de cañón. Es la señal. Infalible. Uno de esos jóvenes enviados a la guerra fue Éric Maria Remarque. A la edad de 18 años fue movilizado y enviado al frente occidental. Tuvo la fortuna de sobrevivir, pero no volvió intacto. De esa experiencia nacerá la novela que con el tiempo se ha convertido, seguramente, en el clásico antibélico de la historia de la literatura. Y esa es la novela que hoy nos ocupa, Sin novedad en el frente. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Leed Malditos. The First World War is often described as a clash of empires, an industrial catastrophe, or the birthplace of modern warfare. Yet beneath these vast explanations lies a quieter, more devastating truth. The war consumed youth before it had fully become adulthood. It took people at the precise moment when life should have been expanding and replaced possibility with interruption, fear, and absence. The Great War did not merely kill young people. It redefined what youth meant, and in doing so, altered the future of entire societies. Before 1914, youth was understood as preparation. It was a stage of life devoted to learning trades, completing education, forming relationships, and imagining futures. The war shattered this progression
It compressed adolescence and adulthood into a single, brutal transition. Millions crossed from schoolrooms and apprenticeships directly into trenches, from family tables into casualty lists. This is the story of a generation that never fully arrived. A generation interrupted not only by death, but by the permanent reshaping of time, identity, and expectation. Youth before the storm. Éric Maria Remarque nació en Osnabrück y, como decía antes, con apenas 18 años fue reclutado para combatir en la Primera Guerra Mundial. Esa experiencia marcó toda su vida, pero también su obra, no como epopeya o momento glorioso, sino como experiencia desde el horror y la denuncia de la injusticia. Sin novedad en el frente, lo convirtió en una figura literaria de primer orden mundial. Pero el auge del Partido Nacional Socialista lo situó posteriormente en el centro de la diana. De hecho, sus libros fueron quemados en 1933 en la Bebelplatz junto con las obras de otros escritores considerados no alemanes. Nombres tan importantes como el de Thomas Mann, Stefan Zweig o Alfred Döblin. Ese mismo año abandonó Alemania y comenzó un largo exilio que lo llevó primero a Suiza y después a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 1947. Remarque, ya fuera de su país, continuó escribiendo y aunque su obra posterior tuvo un más que aceptable éxito, la historia de la literatura lo recordará, sin duda, como el autor de una de las más grandes novelas contra la guerra jamás escrita. Sin novedad en el frente es la crónica personal de Paul Baumer, joven soldado alemán que es reclutado y enviado junto a sus amigos, Kropp, Müller, Tiaden, Kaczynski, al frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Todos ellos conforman una instantánea de la juventud alemana del principio del siglo XX. Hijos de una potencia mundial, miembros de uno de los primeros estados sociales, dueños del presente y del futuro, y por ello embebidos de un sentimiento nacionalista y poseedores de una fe inamovible para con los poderes regidores del espíritu nacional. Hechizados inicialmente, los jóvenes se lanzan a la contienda con orgullo, gallardía y entusiasmo, pero el hechizo se desvanece pronto. Deberían haber sido para nosotros, jóvenes de 18 años, mediadores y guías que nos condujeran a la vida adulta, al mundo del trabajo, del deber, de la cultura y del progreso, hacia el porvenir. A veces nos burlábamos de ellos y les jugábamos alguna trastada, pero en el fondo teníamos fe en ellos. La misma noción de la autoridad que representaban les otorgaba a nuestros ojos mucha más perspicacia y sentido común. Pero el primero de nosotros que murió echó por los suelos esa convicción. Tuvimos que reconocer que nuestra generación era mucho más leal que la suya. No tenían más ventajas respecto a nosotros que las palabras vanas y la habilidad. El primer bombardeo nos reveló nuestro error, y con él se derrumbó la visión del mundo que nos habían enseñado. Como decía, aquel primer bombardeo desvanece el hechizo, ridiculiza la fe en la nación y deslegitima a las más de 100.000 voces adultas, como las de su profesor, el señor Kantorek, que impulsaron a toda una generación a las trincheras. La bomba revela a los jóvenes soldados la verdad de la guerra y del mundo. Poco después de ese primer bombardeo, uno de los soldados más jóvenes es alcanzado por una bala. Lo trasladan al hospital y allí fallece. El inevitable shock inicial da paso al sentimiento de injusticia. Mientras se bañaba, Franz Kemmerich parecía pequeño y delgado como un crío. Ahora está ahí tendido. ¿Por qué? Sería preciso traer al mundo entero junto a esta cama y decirle: este es Franz Kemmerich, tiene 19 años y no quiere morir. No le dejéis morir. Enfrascados en la infinita guerra de trincheras, los personajes de Sin Novedad en el Frente son la voz que lanza un alegato generacional y una acusación contra los altos mandos militares, políticos y sociales. ¿Qué dirán los que se han quedado en casa si ellos consiguen sobrevivir? ¿Qué les espera a las personas que, a pesar de tener poco más de 20 años, hace ya mucho que dejaron de ser jóvenes? Veamos la siguiente cita. Mientras ellos seguían escribiendo y discurseando, nosotros veíamos ambulancias y moribundos. Mientras ellos proclamaban como sublime el servicio al Estado, nosotros sabíamos, ya que el miedo a la muerte es mucho más intenso.
Por eso no nos convertimos en rebeldes, ni en desertores ni en cobardes. Ellos se servían de esas expresiones con gran facilidad. Amábamos a nuestra patria, tanto como ellos, y nos aprestábamos al combate con coraje. Pero ahora teníamos capacidad de discernimiento. De improviso habíamos aprendido a ver, y vimos que no quedaba ni rastro de su mundo. De pronto nos sentimos solos, terriblemente solos, y solos debíamos enfrentarnos a ellos. Página tras página, nosotros, los lectores actuales, somos testigos del horror y del sufrimiento de estos jóvenes. Pero también observamos el nacimiento de un nuevo vínculo entre ellos. Porque si algo sobrevive al terror de la guerra que narra Paul Baumer, o más bien, si algo se acrecienta en el seno de estos jóvenes, es un fuerte compañerismo. Ese sentimiento constituye para Baumer y todo su grupo una suerte de salvación. Los vínculos que se establecen entre los soldados son tan fuertes e imborrables porque emanan de un sentimiento de pertenencia a un nosotros antitético frente a unos ellos que se encuentran fuera de la guerra. La muerte, el miedo, la desesperación, la enfermedad, todo ello se da en la guerra, pero también de ella nace el verdadero compañerismo, incomprensible pero indestructible. La lealtad entre Tjaden, Kropp, Baumer y los otros es una respuesta ante la injusticia y la traición de los miles de cantorex, predicadores fatuos que desde la comodidad del hogar cantan a la épica y a la heroicidad en la guerra. Cabe entonces leer Sin novedad en el frente como una novela con causa, un relato moral que contiene una crónica y una denuncia, sí, sin duda, pero también como algo más. La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Dicha afirmación del poeta francés Paul Valéry es una verdad que podemos encontrar en abundancia en gran parte de la literatura dedicada a los dos grandes conflictos armados del siglo XX. Y pienso en El miedo de Gabriel Chevalier, en Los desnudos y los muertos de Norman Mailer, y también en mi novela antibélica favorita de todos los tiempos, Trampa 22 de Joseph Heller. En ellas, la guerra, con toda la ciencia e industria acelerando e inventando nuevas formas de vivencia y de muerte, desata un proceso psicológico en el individuo mediante el cual los adversarios son despojados de cualidades humanas. Este proceso anula las barreras morales y éticas, facilitando, justificando y excusando la violencia y deshumanización extrema. Es la deshumanización que encontramos en la novela de Remarque ya desde el mismo título, ese sin novedad, que no era más que la fórmula burocrática y rutinaria de los comunicados militares, para señalar que nada digno de mención había ocurrido. Irónico, sin novedad, salvo si ignoramos la singularidad de cada una de las vidas perdidas, entre mapas, tácticas o estadísticas de la guerra. Hay una escena en la novela que sintetiza todo este proceso. Durante un bombardeo, Paul se refugia en un cráter. Un soldado francés cae allí también a oscuras. Movidos por el pánico, los dos se enzarzan en una pelea. Paul hiere mortalmente al francés con un cuchillo. El soldado francés no muere de inmediato. Durante horas permanecen ambos dentro del agujero. Y Paul escucha sus estertores e intenta taponar la herida, pero no hace más que observar cómo agoniza. Al registrar sus pertenencias, descubre su nombre, Gerard Duval. En ese momento desaparece de su mente cualquier posibilidad de abstracción. Paul no tiene frente a él a un francés, a un enemigo, tiene a Gerard Duval, tipógrafo y padre de familia, alguien a quien Paul Baumer ha quitado la vida. Y esa vivencia, ese fenómeno, lo cambia todo. La cosa está clara. La cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal, lo cual no es quizá tan raro como parece. Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable.
Y lo que 10 años después se derramó en la avalancha de libros sobre la guerra era todo menos experiencia que emana de boca a oído. No, raro no era, porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el hambre, las morales por el tirano. Una generación que había ido a la escuela en tranvía, tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras, estaba el mínimo quebradizo cuerpo humano. El arte de narrar es el diestro ejercicio de una facultad constitutiva de los seres humanos, desde tiempos inmemoriales, la facultad de intercambiar experiencias. Pero el filósofo alemán Walter Benjamin ya detectó, justo después de la Primera Guerra Mundial, en su ensayo El narrador y en un pequeño artículo titulado Experiencia y pobreza, que la realidad había arrojado a dicha capacidad a una profunda crisis. Para Benjamin, el narrador tradicional, pensemos por ejemplo en Homero, transmite una experiencia colectiva. Las narraciones de Homero, sin duda, condensan un saber práctico, conectan generaciones y dan forma y sentido al tiempo vivido. Pero un acontecimiento como la Primera Guerra Mundial, con esa imbricación de la industria en el arte de la guerra, la aceleración industrial y la inflación provocada en el lenguaje a raíz del auge de la prensa, léase, por favor, la obra de ese gran polemista que fue Karl Kraus y toda su denuncia al papel de los medios de comunicación antes y durante la Primera Guerra Mundial, decía que los elementos antes indicados erosionan para Benjamin el marco que posibilita la transición de experiencia entre seres humanos. ¿Y cuál es el resultado? Un exceso de palabras, muchísima información, pero un empobrecimiento de la experiencia compartida, es decir, de la narración. Frente a ese marco quebradizo, el sujeto puede optar por dos vías. La primera vía es la promulgada por Jean Améry, en su ensayo Más allá de la culpa y de la expiación. Recordemos brevemente a Jean Améry, que en su condición de judío fue víctima de los campos de concentración y de tortura física. Améry afirma que el individuo, tras recibir el primer golpe, pierde la confianza en el mundo, la confianza en el otro. Esa pérdida acarrea grandes consecuencias, pero especialmente una mayúscula. Se percata de que es incapaz de comunicar la experiencia del sufrimiento extremo. Frente al diagnóstico de Walter Benjamin sobre el empobrecimiento de la experiencia comunicable tras la Primera Guerra Mundial y a la convicción de Jean Améry de que el sufrimiento extremo es enemigo de toda transmisión, novelas como la de Éric Maria Remarque constituyen una objeción poderosa. No es que Remarque ignore lo que Benjamin señalará. De hecho, en las páginas de la novela podemos leer el siguiente fragmento. Los lomos de los libros se alinean unos junto a otros. Los conozco todavía y recuerdo cómo los ordené. Les imploro con la mirada. Habladme, acogedme, acógeme tú, mi vida de antaño, tú, vida despreocupada y bella, vuelve a poseerme. Espero. Pasan imágenes ante mí, no me retienen, son únicamente sombras y recuerdos. Nada, nada, mi inquietud aumenta. De pronto surge en mí un terrible sentimiento de extrañeza. No puedo encontrar el pasado, me rechaza, es inútil que implore y me esfuerce, me rechaza. Nada vibra, indiferente y triste. Estoy aquí sentado como un réprobo mientras el pasado me da la espalda. Al mismo tiempo temo conjurarlo con demasiado empeño, porque sé que podría ocurrir entonces. Soy un soldado y debo atenerme a ello. Me levanto cansado y miro por la ventana. Luego cojo un libro y lo ojeo intentando leer algún párrafo. Lo dejo y tomo otro libro. Hay pasajes subrayados. Busco, ojeo, cojo otros libros, que se unen al montón. Tomo más y más libros. Hojas, cuadernos, cartas. Estoy aquí, mudo como frente a un tribunal. Palabras, palabras, palabras que ya no me alcanzan. Pero si algo demuestra sin novedad en el frente, es en primer lugar que el horror bélico puede adquirir forma narrativa sin quedar trivializado. Y es que esa es la potencia de la novela.
convertir una experiencia extrema en un relato inteligible y emocionalmente persuasivo, capaz de comunicar al lector no solo los hechos, como lo haría el puro relato histórico, sino también la atmósfera moral y afectiva de la guerra, porque la novela no debe sobrevolar el campo de batalla a kilómetros de distancia, sino que debe llevarnos a ese agujero provocado por un ataque de artillería y situarnos junto a Paul Baumer justo después de haber asesinado, o en el mismo momento de la muerte, de Gerard Duval. En segundo lugar, y este es para mí su gran valor, la novela actúa como dispositivo de comunicación y representación para quienes carecieron de voz pública. Remarque transforma la vivencia anónima de millones y millones de soldados en una narración compartida, otorgando expresión literaria a una experiencia colectiva que, de otro modo, habría permanecido dispersa o silenciada. En tercer lugar, y aunque ningún lector pueda reproducir exactamente la vivencia del combatiente, la literatura sí hace posible una comprensión simbólica. No se trata de igualar experiencia y lectura, sino de ofrecer una aproximación ética e imaginativa que amplíe nuestro horizonte de comprensión. Y por ello, por último, la novela restablece precisamente aquello que Benjamin creía en Crisis: la transmisión intergeneracional de la experiencia. A través del relato, el sufrimiento de una generación se convierte en legado para las siguientes, preservando una memoria histórica y moral que puede orientar la conciencia colectiva. Aun así, sin novedad en el frente, sugiere que la literatura no refuta por completo a Benjamin y Jean Amery, pero sí matiza sus tesis. Aunque la experiencia extrema nunca sea transmisible en su totalidad, la narración literaria, puede convertir lo vivido en una forma de conocimiento compartido, manteniendo abierta la posibilidad de que el dolor individual se transforme en memoria y en comprensión colectiva. Y hasta aquí este episodio de Leed Malditos. Leed sin novedad en el frente de Eric Maria Remarque y apoyad la causa para que los Barron Trumps del mundo sean llamados también a filas. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles. Hasta la próxima.